Libertad. Interesante concepto. En un hábitat netamente artificial, la libertad y la vida misma están intrínsecamente condicionados en un sistema construido a lo largo de milenios. Vivimos en un complejo e imperioso sistema de infraestructuras interconectadas, un sistema en que los individuos existen de forma un tanto ingenua, sin comprender que siempre están siendo vigilados, analizados y canalizados con todo tipo de mecanismos institucionalizados y tecnologías, sin comprender que a veces son engranes dentro de un sistema. La violencia irracional masiva inspira un miedo profundo de forma generalizada. La historia nos ha mostrado que es poco lo que nos separa de un estado de oleadas de violencia asesina, por lo que se diseñan todo tipo de elaboradas formas de evitar la violencia y de canalizarla. Cuerpos policíacos, sistemas de leyes, regulación de armas, cárceles, cámaras de vigilancia y programas educativos forman parte de nuestro artificial hábitat para intentar evitar que nos comamos unos a otros. Platón planteó en una historia que un campesino encontraba un anillo que le hacía invisible, de forma que al tenerlo no debía temer a ser castigado por alguna ley o autoridad. El campesino termina matando a su rey. Platón usa esta historia para argumentar sobre el poder y el comportamiento político. Argumenta después que un hombre de principios evitaría corromperse ante un tipo de poder. Claro que un gobierno que busca mantenerse estable es menos entusiasta con la libertad ética, así que no dejan al azar la cantidad de poder que poseen los individuos. La democracia occidental moderna brilla por su desbalance de poder y por su limitada capacidad de brindar opciones a los ciudadanos comunes. Pero no es solo esto. Casi cualquier acción importante del individuo pasa por mecanismos de control. Comprar una casa, tener hijos, conseguir un trabajo, viajar a otro país, etc. El individuo medio debe someterse a trámites, registros y regulaciones incontables en pos del orden, porque si cada individuo poseyera poder sin limitación y control, el sistema caería de golpe. Somos una red que se ha diseñado austeramente para mantener las cosas con un poco de estabilidad. Podemos ser aplastados, premiados o manipulados, con el objetivo de mantener vivo a este leviatán mutante de varias cabezas que es nuestro sistema. Y nosotros hemos asimilado muy bien las formas de este sistema de control. Rezamos afanosamente que todo problema social se puede solucionar con la llamada educación, pero al decir educación, no nos referimos a otra más que la estandarizada y escolarizada, que nos es ofrecida y o regulada por una autoridad gubernamental. Y si llegáramos a creer que existe otro tipo de educación, normalmente nos marginaríamos. Sin los documentos que nos clasifican como conocedores, el mercado laboral o la sociedad nos escupen inmediatamente. Todo esto puede ser bueno o malo, dependiendo de nuestras convicciones y principios, pero la existencia de una enmarañada red de sistemas de control y canalización invariablemente nos llevan a la conclusión de que la libertad y la vida como ideas son muy diferentes de lo que mucha gente puede llegar a creer. Una sociedad aburrida es potencialmente tan peligrosa como una sociedad enojada. Tal como expone Desmond Morris, somos seres que necesitamos constante estimulación cognitiva, pues ante la inactividad, el aburrimiento y la monotonía, uno puede llegar a un nivel de desesperación tan grave como para autolesionarse o iniciar comportamientos destructivos. En escalas sociales puede llevar a un nihilismo generalizado o a la motivación de todo tipo de actos extremistas. En política hay un término para esto, hartazgo social, que suele ser una antesala a una revolución. Se sabe que durante el mandato de Heliogábalo sobre el Imperio Romano hubo un desfile público en que se ejecutaron personas para entretener al pueblo. Sin embargo, no hubo reacciones. En ese momento, las muertes y el espectáculo violento eran tan comunes como aburridos. Lo único que pudo emocionar a las masas fue seda rosada, que era vestida por el emperador, lo único que era una novedad para aquellos romanos acostumbrados al pan y al circo. Una sociedad aburrida es inestable, y una sociedad demasiado complacida es muy estable. Ambos puntos son indeseables para gobiernos e intereses privados. Una sociedad demasiado estable no sería competitiva ni consumista. Una sociedad demasiado inestable sería insostenible e improductiva. Ahora mismo nuestras economías reposan sobre la necesidad de una producción masiva y un consecuente consumo masivo.
Para lograr esto, hay que mantener un constante estado de necesidad que motiva a grandes masas a consumir todo tipo de productos donde la utilidad es apenas importante. Desde los principios del siglo XX, comenzó un jugoso negocio que hasta la fecha prosigue en crecimiento, el negocio de la publicidad y la manipulación de la opinión de las masas. El poder de la publicidad y la propaganda sirvió a todo tipo de regímenes, como en los 40, cuando se contrató a la principal autoridad en relaciones públicas, Edward Bernays, para justificar una intervención anticomunista en Guatemala, que no era comunista, esto solo para evitar la pérdida de un jugoso negocio. También en el documental El siglo del yo, se menciona cómo pasamos de una sociedad que consumía mayoritariamente por cuestiones prácticas y útiles a una que consume por razones emocionales y sociales, obviamente guiados por cantidad de oficinas de relaciones públicas que más tarde serían llamadas oficinas de publicidad. La evolución lógica de todo esto es la creación de técnicas y estudios cada vez más refinados para la consecución de propaganda efectiva al influenciar. En el último hito del gran poder de la publicidad, entran todas esas empresas que crees que te brindan servicios gratuitos, quienes no te cobran un centavo por sus servicios, pero monitorizan, registran y venden toda información que pueden obtener de ti. Información cuyo valor es realmente elevado. El valor de esta información es tan elevado que ha convertido en verdaderos imperios a Google y a Facebook. Aunque estas empresas también han probado tener capacidad de influenciar por sí mismas, como en 2014 cuando Facebook experimentó con las emociones de sus usuarios. Entonces tenemos un gigantesco músculo técnico para recopilar cada vez más información de cada persona, y tal como se denuncia en el libro Delitos del Futuro, dicha información también es comprada y recopilada por gobiernos del mundo. De la misma manera, la aspiración es lograr control e influencia inadvertida con mira en la estabilidad general y la eliminación de las amenazas, siendo ambiguo a qué se refieren con amenazas y a qué se refieren con estabilidad. La información es variopinta. Nosotros muchas veces la usamos para entretenernos, mientras que otros la usan para intentar controlar nuestras decisiones. El Internet no es democrático, es aún una tierra de nadie donde parece que cada quien hace su ley. Así que no solo eres observado, analizado y canalizado cuando una cámara de seguridad te capta, también cuando usas redes sociales y multitud de aplicaciones móviles, teniendo de ejemplo a la inocente aplicación Angry Birds, que recopilaba tanta información como le era posible con fines comerciales. Somos cada vez más vigilados, analizados y clasificados. Así es más sencillo convertir casi cualquier cosa en un pretexto para consumir, en una forma de generar ganancias, y en otros casos también sirve para generar mejores campañas de influencia masiva, con fines netamente políticos. La paulatina desaparición de la privacidad en parte ha sido culpa del individuo, y sus consecuencias le sumergen en un estado de constante e inestable competencia social, donde las experiencias que sube a Internet compiten con otras experiencias subidas a Internet por otros usuarios. Así tenemos a un individuo lo suficientemente inestable para moverse espasmódicamente entre opciones predefinidas que se venden a sí mismas como muestras de libertad. Esto no es una condena del asunto. El punto es ver cómo una pasmosa cantidad de eventos en nuestra vida están ahí porque vivimos en medio de mecanismos de control con diferentes fines. ¿Por qué? Porque se nos puede sacar beneficio, y no hay leyes que se interpongan en este tipo de sistemas. Incluso las leyes son una forma de mantener el orden, y aun siendo ilegales algunos de los ejemplos dados en el pasado, empresas varias y gobiernos han pagado multas, sobornos o simplemente no han hecho nada, y aún así han continuado con la capitalización, ya sea económica o política, de la información personal. Si se criticó al comunismo soviético por vigilar a sus ciudadanos con miras a lograr el control social, el sistema dudosamente capitalista actual hace algo parecido de forma más efectiva con fines propios. El poder sobre los individuos es visto como algo necesario para mantener un orden relativamente estable y así evitar que la civilización se convierta en avalancha. Solo que la palabra orden es muy ambigua, y se hace aún más endeble y extraño el asunto cuando a la idea de orden se le añade la idea de progreso. Pero regresamos, es increíble el tiempo que dedicamos a entretenernos, pues después de trabajar nuestra jornada diaria la energía y el ánimo ha menguado, por lo que se nos ofrece un camino al bienestar,
gastando toda nuestra liquidez en diversidad de ofertas que nos venden emociones empaquetadas. El entendimiento de las masas es increíblemente lucrativo y sirve para producir dinero y poder. Es difícil plantear un origen de esto por ser algo tan ambiguo. Lo que sí es apreciable es el surgimiento de una industria humana en cada aspecto que se puede capitalizar. En resumen, es necesario mantenernos entretenidos. Hay gran poder en manejar esto. Por ejemplo, en la Alemania de Hitler, el Estado se encargaba del entretenimiento y esta fue una de sus mejores herramientas para la difusión de sus ideas sobre la población civil. El sistema ha dado muestras de descontrol y enfermedad, pero aún sigue en pie, con un costo, claro está, pero sigue vivo. Tal sistema obedece a intereses diversos y la individualidad, la libertad y la vida de los particulares no es la preocupación principal ni el centro de este enjambre. Lo que importa es el sistema en sí. Esto puede argumentarse en la amplia cantidad de muertes que provocan diversas partes de las industrias, organismos y grupos de control. Por eso gobiernos como el de Estados Unidos no han dudado en iniciar procesos de vigilancia ilegal masiva contra todo tipo de ciudadanos de diversos países. Empresas farmacéuticas se han centrado en enfermedades que generan dinero y no en enfermedades sufridas por pobres. Esto sin contar los muertos provocados por sus tratamientos experimentales. Las crisis económicas solapadas y consentidas por entes económicos mundiales, mismas que elevaron criminalidad y suicidios de golpe en varios países. Es realmente difícil argumentar que somos usuarios de este sistema. Tantos son solo parte de él. Engranes que solo hacen que la maquinaria prosiga su funcionamiento. Sus gustos, sus sueños, sus esperanzas, muchas veces son meras sinergias al interior de la maquinaria en que viven. Pongamos de ejemplo esto. ¿Qué pasaría si en la próxima generación todo niño terminara la educación hasta la universidad? ¿Quién sería obrero? ¿Quién barrería? ¿Quién limpiaría? ¿O quién construiría? Sería un caos total. Nuestro sistema no lo soportaría. Es necesaria la exclusión y la falta de ascenso social para que la economía de este sistema pueda seguir moviéndose tal como lo ha hecho hasta ahora. La capacidad de elección y la vida misma están plenamente limitadas, en algunos casos con más intensidad que en otros. No hay razón para pensar que en un tiempo pasado las cosas fueron mejores, pero sí la hay para pensar que entre más crecemos en número, complejidad y consumo, más complejas y presentes se vuelven las diversas mecánicas que nos condicionan a todos. Bien podría decirse que Internet será la herramienta que termine de proveernos capacidad de elección, pero no es así. El poder de Internet recae en la capacidad de recopilar, comprender y aplicar la información correcta. Pero tal como se expresa en el crash de la información y en delitos del futuro, la gran mayoría de los usuarios de Internet no son capaces de sacarle provecho. Por el contrario, terminan vulnerando sus mentes y sus integridades al desconocer el funcionamiento de muchas cosas en Internet. No somos individuos plenamente independientes, ni siquiera nuestro lenguaje es una invención propia, es una construcción comunal. Las leyes, el entretenimiento, la salud, la comida, la violencia, el sexo, todo eso está relacionado con otros, siempre. Nos influenciamos mutuamente, pero no con la misma intensidad ni efectividad. Nuestra noción de individuo tendrá que cambiar a medida que seguimos desarrollándonos como especie, dentro de este útero artificial, de esta matriz artificial que nos creamos para asegurar la sobrevivencia general, no la sobrevivencia de cada uno. Le hemos puesto un valor a las vidas, no uno ético o moral, un valor meramente administrativo, pues eso es más efectivo, más técnico. Así hemos hecho lentamente en la construcción de nuestro hábitat de zoológico. La reproducción, la familia, la amistad, el descanso y hasta el arte son transformados en formas de control o de consumo. Tal como con los animales de granja se le tiene que sacar el mayor provecho posible a cada uno de los engranes humanos. La existencia de un usuario, de alguien que usa el sistema, estando sobre él, es difícil de comprobar, pues poderosos y débiles viven conectados por sus actividades. Todo tiene consecuencias. Vivimos en un mundo donde la palabra individuo es más que ambigua y traicionera, pero aún así esta generación cree que el individualismo es la regla general de la vida contemporánea, cuando lo que ocurre en otra nación puede llegar a alterar profundamente nuestras vidas. Al vivir en un mundo artificial, creado por nuestros actos y los actos de quienes nos precedieron, una vez más tendremos que redefinir qué es un ser individual y en qué consiste su libertad y su vida.
La pregunta es, ¿hay una forma de escapar de todo esto? ¿De estar fuera de todo este sistema? Desde el momento en el que nacemos, abandonamos un útero natural para entrar a un útero artificial. Así que la pregunta es, ¿qué es la libertad? ¿Quién eres tú en este sistema? ¿Qué eres en esta complejidad? Eso lo dejo a tu criterio. Se despide Esquizofrenia, la realidad es frágil.